Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio informativo Surupuna Woman desde el territorio. Un programa que les informará acerca de los hechos y acontecimientos que se presentan en todo el territorio guayú. Huasacataña, piatata, tramacho, trawey, tramahayit chirahimay, napushwana, anahakatwau, yapnayaya. Jorge Enrique Guayú Abshana, reconocido Putchipu, que dedicó su vida a promover la cultura guayú. El pasado 22 de julio, en horas de la madrugada, dejó este mundo terrenal para emprender un viaje a Jepirra en encuentro con otros grandes palabreros con quienes hizo amistad y promovió el valor de la palabra y el ser guayú. Él estaba convencido de incentivar los diálogos intergeneracionales para extender la palabra, la sabiduría y la música del alma en las nuevas generaciones. Jorge Enrique, conocido también por sus grandes amigos como el Teso, fundó y promovió la Escuela de Saberes Tradicionales Sauyepia Guayú, Semillero Guayú, donde le mostró el valor de la palabra, la música tradicional y el amor hacia la cultura en niños y jóvenes guayú, quienes hoy lo recuerdan entre instrumentos musicales y las melodías que aprendieron para la vida. Este instrumento que tengo en mano, yo antes no lo daba a tocar. Antes yo a tocarlo me decían que tenía que sostenerlo. Lo que yo hacía era lo mordí y no me salía el ritmo. Después con el tiempo yo fui poco a poco agarrando el ritmo. Ahora que sé yo este instrumento, igual como la caja, hay veces pienso que con la partida de nuestro abuelo Jorge Enrique no va a ser lo mismo, como él decía, que nuestra cultura cada día más, cada año va desapareciendo. Como él se preocupaba, ahora nosotros estamos preocupados. Que él me enseñaba a tocar unos toques que a mí me encantó, como el instrumento masi. Y la caja a mí me gustó más porque yo lo comencé a agarrar de peladito y le fui dando hasta que aprendí. Y gracias a don Enrique que me enseñó esos toques que a mí me encantaron. Chale ho, mình phun nào lấy đầu tô của phun, này hệ từ cả này hệ nhá, giờ hệ từ nó này hệ từ các cái sport show này tập hội cái đó mới, này hệ từ anh lấy kia thảo anh lấy của anh lấy cái gì đó, chai chén lấy ra cái món đồ đi chén, Jorge Enrique Abshana, này à vậy là tao sport show này cái này từ cái mới, em xin sao nó này à sao mắc cái chỉ nhỏ mắt thì sao các số yêu nè tập của mỗi sandra tali hàng sandra mỹ hào sandra api rồi cũng chịu mà nhá nó lên thì một tuổi anh cho cô ấy bắt quát tay thì cho tung nó lên thì chỉ một phút thì nhớ lại nó lên là vậy apuri iska sao mới chỉ là chỉ cái ấy tất cả cô ấy quát tập là thế ya Me dejó el maestro, que no hace mucha falta su partida, pues, pero dejó un legado, dejó la construcción de este instrumento. Y me decía, Teso, me voy a morir y espero que cuando yo me muera, esto es lo que tú aprendiste de mí, tú lo sigues multiplicando a la generación que viene ahora, a los jóvenes, a los niños, a las personas mayores que no conocen. Más que todo se preocupaba por la escuela, en los docentes. Cuando íbamos a hacer los talleres en el colegio, nos llevaban los maestros. Había un docente que ni conocían que era un instrumento musical guayú, ni siquiera lo que era la conmovisión.
porque es muy importante la cosmovisión, porque cuentan los viejos que estos instrumentos son hechos de material, de la naturaleza. Ellos también fueron personas como nosotros, porque son los primeros seres, como los primeros seres, y ellos tienen su ritual, tienen su significado. Cosa muy importante para nosotros los guayús. Y en la escuela él nos aconsejaba, así como junto a Sarracana, junto a José Manuel Pana, la tía Cecilia, que eran los que siempre nos acompañaban a nosotros, nos guían para este conocimiento cultural. Y nos hace mucha falta, pero nos dejó este legado y tenemos que seguir trabajando para fortalecer, para conservar nuestra música guayú. Hoy corporalmente no se encuentra entre nosotros, su legado sigue vivo. Recuerdo cuando usted me explicaba que los sonidos y los toques del zaguao, el masi y el ontorroyoy eran la representación del canto de las aves, el sonido del viento, del mar, el sonido de la naturaleza. Usted me habló del gran maestro músico guayú, que es el viento, Hoktay. Yo creo que su trabajo por el fortalecimiento cultural fue muy importante, sobre todo en la manera como usted hacía comprender a los demás la importancia que tiene la música en la cultura y además de eso la importancia que existe en la realización de procesos de enseñanza para el fortalecimiento y la preservación de los saberes, para que estos saberes permanezcan en la memoria colectiva tanto de la sociedad guayú como de la sociedad alijuna. Entonces creo que el legado sigue vivo en todos los que hemos podido compartir con usted y es algo que seguirá en la memoria y el corazón de todos nosotros. A continuación pues les voy a compartir el dúo que hice con el maestro. Y este es un canto del pájaro que llaman oropel, panazo le dicen guayú. Es un animal que remedia todos los cantos que él oye en la montaña, un relinque de un caballo, un silbido de una persona, otro silbido de otro ave. Él lo copia, el animal muy inteligente, le dicen oropel. El guayú le dice panazo. Jorge Enrique siempre evidenció su interés de promover y perpetuar la cultura guayú y sin saberlo hizo grandes aportes al naciente cine indígena de la región, dejando precedentes en sus realizadores indígenas que hoy cuentan anécdotas en su proceso de creación. Tal es el caso de Elizabeth Pirela, guayú de Leiruku Espieyu, cineasta quien le habla a Jorge Enrique, recordando las experiencias vividas al haber filmado con él en varias producciones. Bueno, Jorge Enrique, yo me imagino que en el paso de este mundo al mundo otro, al mundo de Jepirra, ojalá que nos puedas escuchar y ojalá que me puedas escuchar, porque hoy voy a hablar de ti y de tus grandes aportes al cine. Primero quiero hablar de ti como te recuerdo, como un gran personaje. Te recuerdo con esa maleta grande, ¿te acuerdas? Marrón, en donde guardabas tus instrumentos musicales,
donde guardabas todas las cosas que para ti eran valiosas. Y siempre te recuerdo, le colocabas clave de seguridad, porque no sé si todavía la tienes, y tenía una clave de seguridad. Entonces ibas para ellas al baño, entonces nosotros recordábamos y te veíamos siempre saliendo con tu maleta del baño, tu indumentaria, así como un pavo real. También recuerdas cuando le dijiste al francés que ya no ibas a volver a regresarte más, que ya estabas cansado de tanto. Otra vez, otro plano, vuelve Jorge Enrique, vamos para atrás, y le dijiste al francés hasta hoy. Hoy mando yo, y entonces desde a partir de hoy mando yo, y usted va a poner su cámara aquí. Entonces ya va a venir yo voy a venir saliendo de este lado, ¿verdad? Y entonces yo me voy a parar acá en este espacio, ¿verdad? Y voy a dar unas instrucciones allí. Tú me vas a grabar desde cuando yo entre, me vas a grabar aquí, te vas a acercar cuando yo voy a decir mis instrucciones aquí, y luego de aquí yo voy a seguir, ¿verdad? Y tú me grabas de espalda y no me tienes que enviar a devolver nuevamente. Entonces mi camarógrafo francés, ok, claro, excelente directora, así es que se dirige una película. Y recuerdo también cuando yo tenía mi guión, tenía mis hojas de lo que yo quería pues que fuera, y me dijiste, guarda eso, sobrina, que lo que yo voy a decir lo tengo aquí en mi mente y lo tengo en mi experiencia, y entonces en lo que yo sé de lo que voy a hablar, yo no voy a improvisar. Y pues también pues guardé mi guión, me tocó guardar mi guión y seguirlo, pues, seguir la voz de seguir esa voz que me indicaba cómo era y cuáles eran los procedimientos a seguir, ¿no? Bueno, para acá rajan tiene. Vamos a sacar mucho más nada que saben Hawái, que ir recata y muy hatra, da muy hatsao to. Vatta y salin que te puedes salir que pues si somos la gente ahí van, somos yo. Sister voy yo sí, allá la hay. Y bueno, Jorge Enrique, yo continuaré siempre recordando y teniendo siempre presente lo que nos has enseñado. Para el cine, pues, gracias por seguirnos en este juego, ¿no? En esta magia del cine, porque gracias a eso tenemos tu imagen y tu palabra y tu legado, que eso va a ser para la eternidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Red Comunicaciones Guayú, Instagram, Red Guayú, YouTube, Red Comunicaciones Guayú. Y les dejamos el contacto telefónico para que hagan llegar sus videos, fotos y audios desde sus barrios, rancherías o el lugar donde te encuentres. 312-282-6567 o al 314-389-1609. Anaya Watson.